Definición y propiedades de los determinantes. Las determinantes. Los determinantes constituyen potentes herramientas que se utilizan comúnmente para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Dada una matriz cuadrada A de orden n, su determinante se denota por el símbolo A o determinante A. El cálculo del valor de este determinante se realiza según diversos procedimientos. Los determinantes y matrices. El determinante correspondiente a una matriz cuadrada A es el valor de la suma de determinados productos que se realizan con los elementos que componen la matriz. Cuando la matriz original A es de orden 3, para calcular su determinante se recurre al uso de la llamada regla de Sarrus. Este determinante se obtiene de la suma de 6 términos, 3 positivos y otros 3 negativos. El cálculo de la determinante se realizará mediante el producto de sus diagonales principales, restándole el producto de las diagonales inversas. Para el desarrollo de una determinante, el valor de una determinante puede obtenerse a partir de los adjuntos de los elementos de su matriz correspondiente. Así, dada una matriz A, el valor de su determinante A es igual a la suma de los productos de cada uno de los elementos de una de sus filas o sus columnas por los adjuntos respectivos de dichos elementos. En este caso, el determinante se ha desarrollado por la primera fila. En general, una determinante puede desarrollarse por filas o por columnas. En el manejo de determinantes se puede establecer algunas propiedades que faciliten las operaciones de cálculo. Tales propiedades son una matriz cuadrada con una fila o una columna en la que todos los elementos son nulos, tiene una determinante igual a 0. El determinante de una matriz con dos filas o dos columnas iguales es nulo. Cuando dos filas o dos columnas de una matriz son proporcionales entre sí, su determinante es 0. Al intercambiar dos filas o dos columnas de una matriz, su determinante cambia de signo. Al multiplicar los elementos de una fila o una columna de una matriz por un número, el determinante de la matriz resultante es igual al de la original, multiplicándolos por ese mismo número. El determinante de una matriz triangular o una matriz diagonal es igual al producto de los elementos de su diagonal principal. Cuando a una fila de una matriz se le suma o resta una combinación lineal de otras filas, el valor de su determinante no se altera. Para el desarrollo de una determinante, se multiplican los elementos de la diagonal principal y sus paralelas y luego se suman. Después se multiplican los elementos de la diagonal secundaria y sus paralelas y luego se suman. Posterior, se restan la diagonal principal y la diagonal secundaria para encontrar el valor determinante de la matriz A. Otras propiedades de los determinantes. El determinante de una matriz cuadrada es igual al de su traspuesta. El determinante de un producto de matrices coincide con el producto de los determinantes de cada matriz. Cuando una matriz tiene inversa, sus determinantes es distinto a de 0. Análogamente, si el determinante de una matriz no es nulo, dicha matriz tiene inversa. El determinante de la inversa de una matriz es igual al inverso determinante de la matriz. La suma de los productos de los elementos de una fila o columna de una matriz por los adjuntos de otra fila o columna es siempre nula. La matriz de los adjuntos de una matriz A, dada de dimensión n, tiene una determinada igual al determinante de A elevado a n menos 1. Aquí unos ejemplos. Si todos los elementos de una columna o de un renglón son 0, entonces el determinante es 0. El determinante de la matriz A es igual al determinante de la matriz A traspuesta. El método de Gauss. La aplicación de las propiedades de los determinantes permite obtener el valor de una determinante,
dado a través de su transformación en otro de igual valor. ¿En qué consiste? En elegir el primer elemento de la diagonal principal del determinante. Aplicar las propiedades de cálculo de los determinantes hasta lograr que todos los elementos de la columna del elegido, salvo el mismo, sean iguales a 0. Elegir el segundo elemento de la diagonal principal y aplicar las propiedades de los determinantes para obtener que todos los elementos de su columna situados debajo de él sean nulos. Aplicar sucesivamente este método hasta obtener una determinante triangular o diagonal, cuyo valor será el producto de los elementos de su diagonal principal. Aquí les muestro un ejemplo del método de Gauss. Sea la determinante 3 por 3, tomamos el primer elemento de la diagonal principal y reducimos los dos elementos inferiores de su misma columna. La primera fila queda intacta. A la segunda fila le restamos la primera multiplicada por 2. A la tercera le restamos la primera multiplicada por 5. Ahora reducimos la segunda columna, dejando intacta la segunda fila y reduciendo la tercera hasta obtener el determinante de una matriz triangular. La primera fila queda intacta, la segunda fila queda intacta. A la tercera fila le sumamos la segunda multiplicada por 6, dando el valor 1. Los pasos a seguir para calcular los sistemas de ecuaciones según la regla de Cramer son los siguientes. Hallar la matriz ampliada AB asociada al sistema de ecuaciones. Esto es, que la primera columna esté formada por las entradas de los coeficientes de la primera incógnita de las ecuaciones. Que la segunda columna la formen las de la segunda incógnita. Y así hasta llegar a la última columna, que estará constituida por las entradas de los términos independientes de las ecuaciones. 2. Calcular el determinante de A. 3. Aplicar la regla de Cramer, que consiste en ir sustituyendo la primera columna del determinante A por los términos independientes. Dividir el resultado de este determinante entre el determinante A para hallar el valor de la primera incógnita. Y continuar sustituyendo los términos independientes en las distintas columnas para hallar el resto de las incógnitas.